La otra cultura, bueno, por esa parte, la otra cultura que me interesa que conozcan es la cultura chiripa, ¿ya? Que también ha sido una de las importantes culturas que se ha establecido en nuestro territorio boliviano. Ya se ha pasado de esa etapa del de ser unas agrupaciones nómadas a ser sedentarias. La cultura vizcachani es la primera cultura que se evidencia que se ha desarrollado en nuestro país. Y luego tenemos esta cultura que también es importante, es la cultura chiripa. Antes de mencionar esto, la cultura chiripa se desarrolla a- prácticamente casi a la par de la cultura huancarani, que lo vamos a ver la siguiente clase. Pero es importante que nosotros establezcamos sobre esta cultura dentro de una línea de tiempo, ¿ya? Y la línea de tiempo de la cultura chiripa se divide en tres fases. Tenemos a la cultura chiripa temprana o temprano, la cultura chiripa de la fase media y la cultura chiripa de la fase tardía, ¿ya? La cultura chiripa de la fase temprana abarca de 1500 antes de Cristo hasta el año 1000 antes de Cristo. Ustedes saben que los años a partir del nacimiento de Cristo, de Jesucristo, es que se iban en retroceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, se iba de un número de 10.000 años antes de Cristo, 10.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, etcétera. Entonces, hasta 1.000 años antes de Cristo. Después del nacimiento de Cristo es que se empieza a contar de la otra manera, hacia de manera creciente, se podría decir, ¿no? Antes de Cristo de manera decreciente y después de Cristo de manera creciente, ¿ya? Entonces, esta cultura se ha desarrollado en una etapa temprana desde los 1500 hasta los 1000 años antes de Cristo. Después de Chiripa medio se desarrolló de los 1000 años antes de Cristo hasta los 800 y la chiripa tardía se ha desarrollado de los 800 años antes de Cristo hasta los 100 años antes de Cristo. O sea, un siglo antes que nazca Cristo, ya se había registrado esta cultura, ¿no? ¿Dónde se ubicaba? Ya es una ubicación de las culturas más antiguas de la región andina, cuyos restos aparecen desde la península de Taraco por el sur hasta Santiago de Guata por el norte. Incluso en la península de Copacabana, en las riberas del lago Titicaca, en Bolivia. No sé si se puede ver bien el mapita ahí, pero ahí tenemos la ubicación de la cultura chiripa. Si ven, ahí está el municipio de Taraco. En esta parte se encuentra Tiahuanacu. En esta parte se encuentra Tiahuanacu. Aquí está Tiquina, Copacabana, ¿no? Entonces, hola, hola. Entonces es en Taraco donde se ubica esta cultura. Por acá, por ejemplo, no sé si ustedes conocen Desaguadero, algunos de ustedes ha ido a Tiwanaku, la mayoría creo que ha ido a Copacabana, ¿no? Sí, dice, Erwin, ¿conoces? Copa, Tiwanaku, Copacabana, Copacabana, dice, no, Tiwanaku. Precia, Yuli, Mary, Santiago de Guata, ¿conocen? No le hice No sé. algo. No le hice Desaguadero, tampoco. algo. Un poquito. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo les explico? Ya, es camino a Tiahuanaco. Ustedes conocen hasta la salida tal vez de la ciudad del Alto, que se va, hay una que va directo, que va hacia Copacabana y hay un desvío que se va hacia el lado de Río Seco y que llega hasta Laja y de Laja se sigue directo, pasas aquí está La Paz, miren, es la ciudad de La Paz. Este caminito se va directamente, si se van directo se van a ir a Copacabana, si se llega a Tiquina, pero por el otro lado hay un desvío de Río Seco, por donde está el teleférico azul, que se va hacia el lado de Laja y se va hasta donde es Tiahuanaco, ¿no? Pasa por Tiahuanaco y hay un desvío de Tiahuanaco que se entra hasta Taraco.
Ya ahí se ha desarrollado la cultura chiripa. Si ustedes continúan en la carretera, esto les va a llevar a Desaguadero. Toda esta línea que ven acá es la frontera con Perú, esta línea, ¿no? Aquí está Copacabana. Esta parte es el lago menor del lago Titicaca, que pertenece a territorio boliviano. ¿Ven? Y la mayor parte del lago Titicaca pertenece a Perú. Entonces, ¿pero qué es lo importante? En esta parte de nuestro territorio se ha desarrollado la cultura chiripa, ¿no? Alguna vez les había comentado, en Santiago de Guata hay una isla, ¿no? Ahí está una península que les he dicho, cuando ustedes pasan caminando en épocas que no hay lluvia, es un sendero y pareciera que estás caminando sobre el lago, sobre el agua, ¿no? Pero cuando empieza a llover, empieza a subir el nivel del lago, del lago, y te empieza a cubrir hasta parte de las rodillas de tus rodillas, ¿no? Entonces, acá, en este lugar, es que se ha desarrollado esta cultura, pero no solamente ha abarcado hasta aquí, sino se ha ido incluso hasta el norte, ¿no? Santiago de Guata, toda esta parte, ¿ya? Santiago de Guata, llega incluso hasta Copacabana, ha llegado a abarcar esta cultura, a riberas del lago Titicaca, aquí a orillas. Entonces, ese era el territorio en el cual se ubicaba esta cultura. Como ustedes ven, es una de las culturas más antiguas que se tiene de la región andina, ¿ya? Obviamente, Vizcachani es más antigua todavía, pero ya como cultura, como asentamiento, ellos ya no han pasado esa etapa de ser nómadas, de estar de un lugar en otro a ser sedentarios, no. Ellos ya han crecido como una cultura. Entonces, esa es la ubicación en el mapa de la cultura chiripa. Y tal vez se pueden. La cultura chiripa, en contraposición de su medio geográfico de distribución eminente lacustre, se fue dotada de condiciones propias para su desenvolvimiento, donde plenamente se corrobora la actividad agrícola con el cultivo de la papa, el chuño, el derivado que es el derivado de la papa, ¿no? Es la papa deshidratizada, se puede decir, al igual que la quinoa y suplementariamente la pesca. Para ello se precisó la balsa de Totora que servía para navegar hasta las islas. Esta cultura, a diferencia de la cultura vizcachani, ya sabían el tratar la papa, ¿no? El cultivo de la papa. Es más, realizaban otro tipo de producto de la misma papa que el chuño, ¿no? Entonces, se ubicaron cerca del lago para poder también abastecerse de peces y poder dedicarse también a la pesca. No era su principal actividad, pero les facilitaba en algún momento cuando ellos necesitaban este alimento. Por otra parte, en la cultura chiripa, ¿no? De manera suplementaria, quiere decir que desde esa época ya se empieza a consumir lo que es la quinoa como tal. Entonces, desde ese tiempo, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, ya se empezaba a utilizar la quinoa dentro de la alimentación, ¿no? Entonces, aparte, para poder realizar las pescas, ellos ya tenían que elaborarse ciertas balsas hechas de totora que se puede conseguir en el lago y empezaban ellos a pescar, ¿no? A los peces. Entonces, aparte que les servía para pescar, ellos se trasladaban de isla a isla, de península a península, ¿no? Por eso es que ha abarcado no solamente en esta parte de Santiago de Guata, de Taracó, sino que se ha extendido hasta Copacabana. Entonces hacían viajes relativamente extensos, ¿no? Pero mediante el lago Titicaca, ¿ya? ¿Cómo vivían los de esta cultura? Las viviendas, ¿no? Ellos, por ejemplo, en esta fotografía ustedes pueden ver las ruinas de Chiripa, que se encuentra, este es un montículo o artificial, es un templete semisubterráneo. Estamos hablando, otra vez voy a volver a recalcar este tiempo, 1500 años antes de Cristo hasta los 1000 años, la primera etapa, e incluso hasta los 100 años antes de Cristo. Pero ya se habían elaborado estos tipos de templetes semisubterráneos que tenían una extensión de 60 metros,
¿no? Una longitud de 60 metros de largo por 55 metros de ancho. En el inferior de este montículo existe un templete, un templo se le puede decir, semisubterráneo cuyas paredes recuerdan al tableado de madera, pues se forman por grandes piedras verticales colocadas a intervalos irregulares. Entre ellas hay piedras más pequeñas que a madera de sillares forman el muro, ¿no? El piso es de arcilla apisonada. Entonces, para hacer este montículo de 60 metros de largo y 55 metros de ancho, ellos iban pisoteando, excavando y pisoteando, excavando y pisoteando para hacer este templete. ¿Qué es un templete? Es un centro ceremonial, ¿ya? Es un templete. Entonces, este templete, verás, ¿por qué se le llama semisubterráneo? Porque si ustedes ven en esta parte que estoy marcando, aquí empieza la superficie terrestre, o sea, la capa terrestre donde todos caminamos. Ellos iban haciendo hacia abajo estos templetes semisubterráneos. Se llaman semisubterráneos porque están abiertos al aire libre, ¿ya? No están cerrados. Entonces ellos ponían este tipo de monumentos, empiezan a apilar piedras, etcétera, muchas veces por características religiosas. Por otra parte, de las ruinas probablemente data de una cronología posterior al templete. Está formado por un conjunto de casa cuya planta es de singular interés. Estas viviendas tienen paredes dobles y se puede llegar al espacio dejando entre los muros por medio de ventanas interiores. Según algunos arqueólogos, estos espacios servían de almacenes en el suelo de estas habitaciones y hay enterramientos en forma de cajas de piedra. A ver, les voy a mostrar, creo que no lo puse en la fotografía. Ahí, aquí les voy a ir explicando un poquito la arquitectura de sus casas. Entonces, dice, ¿no es cierto? Estas viviendas tienen paredes dobles, ¿ya? Y dejaban justamente esas paredes. Es como que ustedes se puedan imaginar en sus casas, por ejemplo, se construía con una pared, pero ellos ponían otra pared sobre esa pared. Pero entre pared y pared había un espacio. Enseguida les voy a mostrar gráficamente. La cerámica. La cerámica de la cultura chiripá presenta ejemplares sin pintura, ¿ya? Los pintados son de color rojo o amarillo sobre rojo. La decoración es geométrica, especialmente con motivos escalonados. A veces se adorna con fisionomías humanas o zoomorfas frontales con el cuerpo de perfil. Una de las características de la cerámica de la cultura chiripa es que la decoración es geométrica, en primer lugar, ¿ya? No lo pintan, en realidad. Utilizan ese color natural que tiene el material propio, la arcilla se podría decir, de un color amarillo sobre rojo, lo sobreponen el color rojo, ¿ya? A veces adornan con fisionomías humanas, puede ser rostros, pueden ser forma de ojos, boca, nariz, etcétera, o figuras zoomorfas. Las figuras zoomorfas o fisionomías zoomorfas se refieren a la silueta del ser humano o de algún otro animal, ¿no? Como camélidos pueden ser, etcétera, ¿ya? Su arquitectura, como les había dicho hace unos minutos atrás, tienen ahí el templete, el montículo se le puede decir en la parte central, acá, este es un montículo, y el montículo artificial, unos 60 por 50 metros de ancho, 60 de largo y 50 metros de ancho, se encuentran habitaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí estas son habitaciones, ¿ya? Son habitaciones de forma rectangular, en forma de semicírculo se podría decir, en torno a este templete, alrededor de este montículo, ¿ya? Entonces ellos vivían alrededor del montículo.
Se debe señalar que las habitaciones tienen paredes dobles, lo que les decía. Estas habitaciones, no sé si se puede ampliar. ¿Ven estas líneas blanquitas aquí? ¿Se puede ver? Sí, le hice. ¿Ya? Sí, le hice. Gracias, Mary. Gracias, Julie. Aquí estas líneas blancas es el espacio que dejaban a la hora de construir sus viviendas, se podría decir. ¿Ya? Este es el montículo, este es el templete semisubterráneo que está a desnivel de la superficie y estas habitaciones las construían con doble pared. Era muy interesante esta arquitectura, ya que este lugar de espacio que dejaban, digamos, estamos hablando de unos 1 metro de espacio que dejaban a 60 centímetros algunos, en este espacio podían ellos almacenar su comida, ¿no? Lo utilizaban como una alacena, se podría decir, ¿ya? También es otra funcionalidad de esta arquitectura interesante de Chiripa, es que les servía para proteger las temperaturas del ambiente exterior, ¿no? Había cambios climáticos en ese entonces ellos al poner aquí sus productos entre la pared y la pared, hacían también que cumpla una función térmica, ¿no? Las puertas que tenían estas habitaciones, estos lugares donde ellos vivían, eran corredizas, ¿no? No es que tenían las puertas de ahora, sino eran corredizas. Y normalmente estas puertas eran cubiertas igual con alguna piedra o algún otro material. ¿Ya? Los muros son de adobe, normalmente esas construcciones están hechas de adobe, de las paredes, los cuales se solían pintar, el piso es de tierra apisonada. Esta tierra apisonada que se dice es lo que conocemos como el adobe cuando mezclamos con la paja, ¿no? Ellos sabían que pisando o compactando la tierra ya se podría tener un recurso para poder hacer construcciones, edificaciones, ¿ya? Se han realizado en alguno de estos casos entierros y han usado la paja para techar estas unidades habitacionales, ¿no? Esto es interesante dentro de la cultura chiripa porque ya tenían noción propia de lo que es la arquitectura, ¿no? Es su forma. Hasta ahora han sido de inspiración esto para algunos países en el exterior y poder aplicar esta técnica de aislamiento térmico, ¿no? Los arquitectos, por ejemplo, hasta ahora desarrollan o utilizan algunos en los edificios, sobre todo, este, este sistema, ¿no? De espacio y espacio. Algo interesante de la cultura y de la arquitectura chiripá es que este tipo de habitaciones con paredes dobles es único en el ambiente andino. No se ha encontrado en ninguna otra cultura. El templete subterráneo tiene los parámetros de grandes lajas de piedra y es similar al templete semisubterráneo de Tiahuanacu, ¿no? Eh, Esto es lo interesante de esta cultura es que ya tenía ese conocimiento, ya lo hacían por algún motivo. Algunos, si ven el libro de la cultura chiripa como tal, muchos ya pensaban que esta cultura ya tenía conocimientos de por ejemplo, de como les digo, de la observación de los fenómenos naturales a través del cielo, ¿no? Se basaban bastante sus estudios en las constelaciones, etcétera. Entonces, estos templetes semisubterráneos se parecen a los que ya utilizaban en Tiahuana, ¿ya? Se debe señalar que las habitaciones tienen paredes dobles usándose este espacio para almacenamiento y para proteger el interior de cambios climáticos. Las puertas del ingreso son corredizas, penetrando la hoja en una ranura de la pared. Los muros son de adobe, los cuales se solían pintar. El piso de tierra es apisonada, bajo los cuales se realizan algunos enterramientos
y usaron la paja para el techar, ¿ya? Debajo de estas unidades habitacionales, entonces, ellos mismos enterraban a algunos muertos que tenían, ¿no? Y obviamente utilizaban esta misma tierra apisonada, ¿no? Parecido al adobe. Actualmente, los trabajos que se desarrollan en las excavaciones y conservación de los muros del templete semisubterráneo, los arqueólogos afirman que se encontró el ingreso principal a esta área ceremonial. Lo que queda aún es recomponer el muro noreste del templete y posterior a ello cerrar el mismo, ¿no? Entonces, esto, de acuerdo a la arqueología, todavía falta hacer las excavaciones pertinentes para poder tener por completo este centro ceremonial, ¿ya? Esa es la cultura chiripa. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no le hice. Yo tampoco le hice. Ya. Entonces ya les estoy dando pautas para que ya vayan averiguando sobre su cultura. Les estoy diciendo de qué trata cada uno. Obviamente ustedes en su trabajo lo van a hacer mucho más específico. Unos gráficos más encontrarán, etcétera. Pero me gustaría que lo desarrollen de una manera bastante interesante. Ya aquí, por ejemplo, tenemos cómo ellos vivían. Es una interpretación de los arqueólogos y los antropólogos, ¿no? Si ven las unidades habitacionales, están alrededor. Aquí está el templete semisubterráneo. Eh, Estas son parecidas al adobe, cómo es que construían sus unidades habitacionales. Cuando alguien fallecía, lo ubicaban dentro de las mismas unidades habitacionales. Su techo era de paja y aquí estaba el montículo a los cuales ellos veneraban, ¿no? Entonces, así es como ellos vivían en esta época y estamos hablando de una época bastante remota. Como dice, es una época, una de las primeras culturas a nivel nacional que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces voy a subir estas dos clases, estos dos videos a la plataforma para que lo puedan ver. La siguiente clase vamos a avanzar igual otras dos culturas. No se olviden que tenemos también nuestro parcial y va a ser hasta donde esté el material en nuestra plataforma, ¿ya? Está bien, dice. Está Ok, bien, Lice. Listo, chicos. Nos vemos. No tienen ninguna pregunta, ¿no? ¿Quién ha escogido? ¿Alguien de ustedes ha escogido la cultura chiripa o vizcachani? Creo que no, ¿no? A ver, me he anotado aquí. Falta Mary y falta Fresia. ¿Ya saben qué cultura van a realizar? Lice, yo quería ser Tiwanaku. No sé si uno de ellos está haciendo. No, Erwin está haciendo misiones jesuíticas, Yuli, Imperio Inca, Mary va a ser Tiahuanaco. Y Fresia, Lisa, ¿se puede hacer la cultura aymara? señoríos aymaras. Sí, Sí. Eso. señoríos aymaras. Ok, ya lo tengo anotado.
Ya les voy a pasar igual la estructura del trabajo para que lo vayan desarrollando. ¿Ya? Ok, Lice. Listo, chicos. Que tengan entonces un buen fin de semana. Ya lo subo esto a la plataforma y cualquier cosita me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Está bien, Lice. Está bien, Lice, muchas Bien, gracias. Lice. Hasta el jueves, Lice. Chao, chao. Cuídese. Igual, chicos. Lice. Gracias, igualmente.